Sitio demostrativo ecohidrológico Complejo Cenagoso Zapatosa, Colombia. El trabajo que adelanta Fundación Natura de modelación e implementación de alternativas de restauración ecohidrológica en el complejo Cenagoso en Colombia en el marco del proyecto YES Magdalena Cauca Vive, manejo sostenible y conservación de la biodiversidad acuática en la cuenca Magdalena Cauca, fue seleccionado en diciembre del 2019 por el Programa Hidrológico Intergubernamental PHI de la UNESCO como parte de la Red Mundial de Sitios Demostrativos de Ecohidrología. La modelación e implementación de alternativas de restauración ecohidrológica se realizan en el complejo cenagoso de Zapatosa, que es un sistema de ciénagas interconectadas entre sí a través de caños y canales que se encuentran en los municipios de El Banco Departamento de Magdalena, Tamalameque, Chiriguaná, Curumaní y Chimichagua, en el departamento del Cesar. Es un complejo con área que varía desde 200 kilómetros cuadrados en época de aguas bajas hasta 600 kilómetros cuadrados en aguas altas, con conectividad hídrica con el río Cesar y el río Magdalena y de gran biodiversidad, siendo el hogar de peces, mamíferos, aves, vegetación acuática y terrestre, así como de comunidades que se asientan en su ribera y aprovechan sus recursos. Fue designado sitio Ramsar en 2018, lo que le otorga al complejo cenagoso la categoría de humedal de importancia internacional y como distrito regional de manejo integrado en 2019. Un sitio demostrativo de ecohidrología es un espacio donde se ofrecen soluciones de problemas ambientales y sociales en torno a la biodiversidad e integrando el agua en la función de los ecosistemas acuáticos, así como las dinámicas y los impactos a causa de las actividades humanas y el cambio climático. En este complejo cenagoso, las actividades humanas se refieren principalmente a la pesca, la ganadería extensiva, la agricultura de subsistencia, la elaboración de artesanías, acciones donde se elimina la cobertura vegetal natural afectando la salud del ecosistema acuático. Igualmente, este territorio presenta problemas de deficiencias en saneamiento básico, lo cual implica el depósito directo a los cuerpos de agua de los vertimientos ocasionados por las diversas actividades antrópicas, particularmente las habitacionales. Nuestro sitio denominado Modelación e Implementación de Alternativas de Restauración Ecohidrológica en el Complejo Cenagoso Zapatosa en Colombia fue postulado por el IDEAN, entidad socia del proyecto, que además es el punto focal del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO en Colombia, y presentado por la Fundación Natura a través de la Coordinadora del Componente 2, Gestión de la Salud de los Ecosistemas, en la reunión anual del Programa Hidrológico Intergubernamental Capítulo América Latina y el Caribe, realizada en la isla de Galápagos en el mes de septiembre de 2019. La propuesta tiene origen dentro de las actividades que se realizan para la gestión de la salud de los ecosistemas del Programa de Modelación Ecohidrológica en alianza con el Centro Nacional de Modelación y el Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAN, y desarrolla una herramienta que permite la representación de un sistema real para comprender los procesos y dinámicas que se dan dentro de él, un modelo ecohidrológico que incluye las características hidrológicas, hidráulicas, bióticas y sociales del complejo cenagoso Zapatosa. La ecohidrología tiene una perspectiva innovadora que permite una interacción especial entre el entorno natural y el hombre, no solo en el medio físico, sino en el entendimiento de las dinámicas ecológicas, los comportamientos de los cuerpos de agua y su relación con las comunidades humanas. Esta herramienta busca además conservar el ecosistema e identificar límites para la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos acuáticos. Uno de los beneficios más atractivos que ofrece la ecohidrología es el aporte a las comunidades más vulnerables, dado que brinda elementos para la toma de decisiones locales
en busca de mejorar el bienestar, las condiciones de vida y tener mejores posibilidades económicas. El desarrollo de estos modelos nos permite ver, entre otros aspectos, las relaciones entre las condiciones hidrológicas, la biodiversidad de la ciénaga y las comunidades, con todas las implicaciones de su intervención directa y continuada sobre el ecosistema. El proceso se nutre tanto de la información secundaria, producto de la revisión de datos históricos, como de la recolectada en campo a través de la medición de variables físicas, químicas, hidrobiológicas, entre otros. Información útil para la formulación de lineamientos de toma de decisiones de uso, manejo y conservación con enfoque socioecosistémico e implementación de alternativas de restauración ecohidrológica a través de la concientización ciudadana mediante el desarrollo de pequeños proyectos productos de la propia iniciativa de las comunidades relacionadas con acciones de conservación, todo lo cual aportó al hecho por el cual fue seleccionado como sitio demostrativo. Además, por contribuir al desarrollo de la investigación en ecohidrología en Colombia, vinculando a las actividades y los habitantes del territorio. La modelación e implementación de alternativas de restauración ecohidrológica pretende lograr lineamientos para toma de decisiones sobre uso, manejo y conservación del complejo cenagoso con enfoque socioecosistémico, modelo de procesos ecológicos, hidrológicos y sociales que determine la salud ecosistémica del complejo cenagoso, establecimiento de escenarios prospectivos de manejo buscando mejorar la calidad de vida de la población en cuanto a recurso pesquero base de la economía local, conservación de la biodiversidad acuática y servicios ecosistémicos del complejo cenagoso. La proyección del modelo es tal que le mereció la inclusión como sitio demostrativo de ecohidrología del Programa Hidrológico Intergubernamental para Latinoamérica y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El sitio demostrativo también incluye la implementación de infraestructura ecohidrológica con alternativas amigables con el ecosistema acuático y desarrolladas por las comunidades locales, empleando, entre otros, el uso de plantas, implementando viveros con especies nativas que serán utilizadas en procesos de restauración comunitaria y la presencia de patios productivos que aporten y mejoren la seguridad alimentaria de la población ribereña a la ciénaga y la salud del ecosistema acuático. La UNESCO ha seguido de cerca los avances del proceso a través de presentaciones periódicas de sus diversos desarrollos, acompañados por la Subdirección de Hidrología, el Centro Nacional de Modelación y el Laboratorio de Calidad Ambiental del IDEAN, quienes destacan que a través de estas herramientas buscamos restablecer ese diálogo entre los sistemas naturales, comunidades e instituciones para lograr un realce de la riqueza ecosistémica de la región, considerando que el planeta viene reclamando hace mucho tiempo un cambio en la forma en la que se gestiona el agua y los modelos matemáticos con los que trabajamos, aunque han reproducido muy bien las variables físicas, no se han comprometido con las variables bióticas y con las que tienen que ver con lo socioeconómico. Este énfasis es muy importante porque a medida que entendamos cómo está afectado un hábitat, se está dando una respuesta a las comunidades en relación a cómo debe manejar ese sistema para mejorarlo, recuperarlo y para beneficiarse de él de una manera sostenible, es decir, sin dañar la base de los ecosistemas. Complementariamente al modelamiento y muestreo en campo, se adelanta una articulación con las corporaciones autónomas regionales de la región para desarrollar acciones de restauración, monitoreo y trabajo con las comunidades articuladas con sus planes de acción, así como con las autoridades locales. Lo anterior da una responsabilidad grandísima al país porque debemos enfocar los esfuerzos y acciones
para lograr obtener el modelo ecohidrológico, sus respectivos lineamientos de uso, para que sea utilizado por las autoridades locales y regionales. El reconocimiento internacional del trabajo del programa de modelación ecohidrológica dentro del proyecto YES Magdalena Cauca Vive demuestra que las iniciativas ambientales multidisciplinares articuladas a distinta escala pueden ser implementadas con éxito mediante un ejercicio investigativo riguroso, el entendimiento de las problemáticas socioambientales y el trabajo estrecho con las comunidades locales. Este proceso se puede convertir en ejemplar en América Latina para el desarrollo de soluciones sostenibles en ecosistemas acuáticos. Proyecto Manejo Sostenible y Conservación de la Biodiversidad Acuática en la Cuenca Magdalena Cauca, más conocido como JEF Magdalena Cauca. El presente póster está relacionado con la modelación hidrológica e hidrodinámica que están enmarcados en el componente 2 de salud en los ecosistemas y específicamente en el programa de modelación ecohidrológica que tiene por objeto cuantificar variables del ciclo hidrológico que determinen la salud del ecosistema y de esta forma evaluar las amenazas vinculadas con procesos de sedimentación, alteración del régimen hídrico, cambio climático, entre otras presiones sobre el recurso hídrico y la biodiversidad asociada. ¿En dónde se está ejecutando el proyecto? Aunque se menciona toda la cuenca Magdalena Cauca, específicamente vamos a tratar 3 lugares. La cuenca del río Cesar con el cuerpo cenagoso La Zapatosa, la cuenca San Jorge desde su parte alta hasta el caño Cejeve, específicamente hasta la ciénaga de Ayapel, y cuenca de río La Vieja en el departamento del Quindío. ¿Con qué herramienta se realiza la modelación hidrológica? Se está utilizando la herramienta SWAT, que es la herramienta de medición y agua del suelo. Es un modelo de balance hidrológico de cuenca que permite describir procesos dinámicos y predecir a través de la simulación de escenarios el impacto de las actividades productivas de una región. SWAT permite hacer una subdivisión de cuencas y específicamente hacer una subdivisión de HRUs, que son unidades de respuesta hidrológica sobre las cuales se elabora el balance hídrico en cada una para luego ser llevado hacia las subcuencas y posteriormente hacia los ríos principales del modelo. ¿Cómo funciona SWAT? SWAT requiere de un mapa de suelos, un mapa de pendientes que sale de un modelo digital de terreno, un mapa de coberturas y fundamentalmente del forzamiento climático, que es el principal forzamiento de la precipitación. Con ello podemos obtener elementos como cantidad de agua o caudal superficial, podemos obtener sedimentos, algunos elementos de calidad de agua y cómo corrobora uno que SWAT está representando bien el territorio a través de series de caudales, sólidos o series de sedimentos, también conocidas. En estos 3 territorios tenemos 3 características climáticas diferentes. En las siguientes 3 figuras vamos a ver que la precipitación en líneas negras tienen un comportamiento similar a las barras porque las barras son el caudal resultante de la precipitación. Sin embargo, entre ellas 3 son muy diferentes. En la vieja se presenta un régimen bimodal con 2 picos en abril y noviembre, aunque en los caudales de la vieja se notan un poquito más rezagados en noviembre y diciembre. En San Jorge se presenta un régimen monomodal donde la parte de diciembre, enero, febrero son caudales bajos, precipitaciones bajas y empiezan a subir hacia mitad del año y termina en septiembre, octubre con caudales y precipitaciones altas. En el Cesar, aunque también se presenta un régimen bimodal, ese pico segundo del año está más sesgado hacia los meses de noviembre y diciembre. Ahora bien, es modelo
una vez esté calibrado y validado, se convertirá en las entradas del modelo hidrodinámico, que se reitera se está ejecutando en el complejo cenagoso La Zapatosa y en la ciénaga de Ayapel. Entonces, ¿qué ocurre con esos procesos y fenómenos modelados a escala de cuenca cuando estamos estudiando la ciénaga? Toda el agua, los sedimentos y nutrientes eventualmente llegarán a los complejos cenagosos y determinarán en buena medida el funcionamiento de los mismos. Un modelo hidrodinámico permite, a partir de las leyes físicas y procedimientos matemáticos, estudiar estos procesos, entender cómo se mueve el agua y los elementos que viajan con ella, determinar su temperatura, entre otras variables, para posteriormente estudiar su interacción con organismos de suma importancia para él, como puede ser el fitoplancton. Un ejemplo de los resultados que puede arrojar este modelo se presentan en la figura. Allí observamos cómo es el patrón de sedimentos en una parte del complejo cenagoso de Zapatosa, específicamente en la ciénaga de Saloa. Podemos estimar la velocidad, profundidad del agua y cómo estas determinan el movimiento de sedimentos a lo largo de la misma. Es posible también determinar cómo viajan diferentes elementos suspendidos que provienen del río Cesar y otros afluentes. En buena medida, este modelo explicará la distribución espacial y temporal de muchas de estas variables, pero ¿cómo sabemos que las predicciones de nuestros modelos son acertadas? Allí inicia la etapa de calibración y validación de los modelos, que consiste en todos los ajustes que se realizan en el modelo para que éste represente adecuadamente la realidad. En el programa de modelación ecohidrológica se emplean imágenes satelitales de los cuerpos cenagosos en estudio que permiten inferir algunos de estos comportamientos. Por ejemplo, la imagen Landsat que se presenta muestra un patrón espacial de la concentración de sedimentos en la ciénaga de Saloa que coincide de manera cualitativa con los resultados que arroja el modelo hidrodinámico en la figura anteriormente mencionada. Cuando se supera esta etapa, se considera que el modelo representa adecuadamente la realidad y se procede al uso de los modelos para los tomadores de decisiones y corporaciones. A diferencia de la imagen satelital de referencia, el modelo obtiene en el proceso variables de interés como pueden ser la velocidad, la profundidad de flujo, el sentido y trayectoria de la corriente, además una cuantificación de variables de difícil obtención por otros medios. Al estar construido sobre una base física, la modelación permitirá anticipar el efecto de cambios que ocurran en las ciénagas, cómo se modifican estos patrones ante perturbaciones en los caudales y los niveles, y procesos como la apertura y taponamiento de un caño, por poner algunos ejemplos. Para la construcción de estos modelos, el proyecto generó representaciones de alta calidad de la geometría del terreno, modelos digitales de elevación para los dos complejos cenagosos en estudio. En el caso de la ciénaga Zapatosa, el modelo de terreno generado logró capturar la gran complejidad de la zona norte y sur, compuestas por múltiples caños y ciénagas interconectados. En el caso de la ciénaga de Ayapel, se detalló la geometría de afluentes muy importantes para el funcionamiento de la misma, como son el caño Barro, el caño Grande y el caño Cegeve. Además, el modelo topobatimétrico permitió una representación adecuada de la dinámica de inundación de la ciénaga. El proyecto Jeff Magdalena Cauca, desde la visión hidrológica e hidrodinámica, entiende como lecciones aprendidas la importancia del monitoreo continuo para dar soporte a los modelos y para hacer alimentación de otras futuras modelaciones. Se reconoce que hay unas dinámicas económicas y sociales ambientales de los territorios como impulsores de cambio. Hay una integración y retroalimentación continua con las comunidades y actores territoriales. Además que los modelos han aportado conocimientos sobre el comportamiento hidrológico y hidrodinámico de las cuencas, la gestión del recurso hídrico y la interacción con los ecosistemas. Finalmente, los retos del proyecto es hacer la transferencia del conocimiento a las comunidades, autoridades ambientales y tomadores de decisiones de la manera más fácil para ellos, más simple y entendible. Y por supuesto la utilidad de todo el modelo como una herramienta fundamental para el manejo integrado de la cuenca e hidrosistemas que allí se encuentran. Los complejos cenagosos de Ayapel y de Zapatosa
son afectados por los ciclos de inundación que determinan las dinámicas ecológicas de sus organismos y cuyas historias de vida están adaptadas a estas variaciones ambientales. Las actividades antrópicas afectan estos ecosistemas, por lo cual es necesario conocer aspectos de la biología y la ecología de sus comunidades con el fin de identificar estrategias más eficientes de manejo de los recursos. Una de las herramientas para este fin es la modelación ecotrófica, la cual permite evaluar los efectos de la pesca en el ecosistema, el impacto y la implementación de áreas protegidas, explorar opciones de medidas de manejo y evaluar la integridad trófica frente a los posibles cambios ambientales. Se construyeron modelos ecotróficos pilotos para los complejos cenagosos de Zapatosa y de Ayapel con el programa ECOPAT a partir de información primaria y secundaria, con el fin de establecer el ensamblaje de las comunidades hidrobiológicas a través de las interacciones tróficas de los flujos de materia y de energía entre los diferentes grupos funcionales que conforman estos sistemas. Para alimentar la información del modelo, se realizaron 3 campañas de muestreo que abarcaron los cambios hidrológicos que ocurren en la ciénaga de Zapatosa. Se tomaron muestras de las comunidades hidrobiológicas de fitoplancton, ficoperifiton, zooplancton, incluyendo el ictioplancton, macroinvertebrados y peces, con el fin de conocer el ensamblaje espaciotemporal de estos organismos. Además, se está trabajando en la estimación de la biomasa de los distintos grupos funcionales, ya que es una variable de entrada importante en el ejercicio de la modelación ecotrófica. En cuanto a los análisis de la estructura y la composición de las diferentes comunidades hidrobiológicas, se observó, mediante un análisis de redundancia, que están influenciadas por distintas variables ambientales. Para el caso de la comunidad microalgal, es afectado principalmente por la temperatura, la transparencia, los nutrientes y los sedimentos. Esta comunidad es importante porque es un eslabón ubicado en la base de la red trófica y son uno de los principales productores primarios del ecosistema. En cuanto a los consumidores primarios está el zooplancton, el cual tiene la capacidad de aprovechar los recursos alimenticios de baja calidad nutricional y tienden a ser oportunistas frente a cambios en las condiciones ambientales, dada su alta plasticidad trófica. Son intermediarios en el flujo de materia y energía entre lo microscópico y lo macroscópico. Los macroinvertebrados presentaron variaciones espaciotemporales en las 3 campañas, dado que su riqueza taxonómica varió entre un periodo y otro. Además, presentaron amplios rangos de tolerancia. Finalmente, en cuanto a los consumidores secundarios u organismos de alto nivel trófico, se encuentran los peces, los cuales están influenciados por variables como el fósforo total, la DBO, la DQO, la alcalinidad y el pH. Son importantes en el ensamblaje trófico porque son controladores de otras poblaciones de organismos y por su valor económico y ecológico los hace objeto de estudios pesqueros. Para la construcción del modelo ecotrófico de Zapatosa se utilizaron 35 grupos funcionales basados en sus rasgos funcionales, distribuidos en un grupo de detrito, 3 de productores primarios y 31 de consumidores, de los cuales 25 están representados por peces. Para la cuantificación de biomasas se hallaron las densidades de cada grupo funcional por estación y por campaña, utilizando diferentes metodologías como la medición de biovolumen para el plancton y el peso por unidad de área para los macroinvertebrados y los peces. Asimismo, para los peces fueron obtenidas medidas morfométricas, variables de crecimiento poblacional y la composición de las dietas, en su mayoría resultantes de análisis de muestras recolectadas en el proyecto. Por último, se recopiló la información de pesquerías correspondientes a 12 puertos localizados en la zona de influencia del complejo cenagoso de Zapatosa, registrada en el CEPEC, y se procedió a correr el modelo en el programa ECOPAT. De esta forma, el programa de modelación ecohidrológica cuenta con información experimental para 32 grupos funcionales y apenas 3 de ellos tomados de la literatura, correspondientes a reptiles, aves y mamíferos.
Dentro de los resultados parciales más importantes se encuentra que los grupos funcionales de los productores primarios, ubicados en la base de la cadena trófica, presentan las mayores biomasas, mientras que, para los consumidores, sus biomasas disminuyen conforme aumenta su nivel trófico. Asimismo, se observa la relevancia dentro de la cadena trófica de las especies introducidas y de importancia pesquera, lo que sugiere su adecuado manejo. En cuanto a la modelación ecotrófica del complejo cenagoso de Ayapel, se modelaron 50 grupos funcionales a partir de información secundaria, distribuidos en 11 grupos no peces y 39 grupos de peces, basados en su importancia ecológica y valor comercial. De los resultados obtenidos del ejercicio de modelación, se encontró que algunos grupos basales como el zooplancton y los bentos, al igual que especies de peces ubicados en la cima de la red trófica, presentaron índices de especies clave altos, evidenciando su importancia para la integridad del ensamblaje trófico. La mayoría de los grupos funcionales modelados presentaron una baja plasticidad trófica, ya que los índices de omnivoría están por debajo de 0,5. Finalmente, se evidenció que los grupos funcionales de peces de alto nivel trófico ejercen impactos tróficos fuertemente marcados, ya sean positivos o negativos para los otros grupos funcionales que integran el sistema. Para concluir, es importante mencionar que el estudio de las comunidades hidrobiológicas es fundamental para entender la dinámica y la ecología de los complejos cenagosos, además de ser una entrada de información para la modelación ecotrófica. EcoPath es una herramienta que identifica qué grupos funcionales son sensibles a cambios en las condiciones ambientales, los cuales son importantes para mantener la integridad y el ensamblaje trófico. Adicionalmente, permite identificar el tipo de control ecológico que gobierna el ecosistema, ya sea de tipo top-down o bottom-up. Actualmente la modelación se encuentra en fase final de calibración, con miras a la implementación de la siguiente etapa de modelación dinámica en EcoSim y EcoSpace. Se sugiere implementar monitoreos periódicos a largo plazo en los ecosistemas cenagosos con el fin de obtener información bioecológica básica de las comunidades hidrobiológicas, así como información primaria que permita la implementación y actualización de modelos ecotróficos orientados a una mejor interpretación del ecosistema. Esta información es un valioso insumo para el manejo sostenible de los ecosistemas que tienen el potencial de involucrar diversos aspectos bióticos, sociales y físicos. El presente póster comunica las actividades realizadas en el marco del programa de modelamiento ecohidrológico del proyecto GEF Magdalena Cauca Vive, específicamente las relacionadas al ejercicio de modelación de variables sociales, económicas y culturales en 3 áreas de la macrocuenca Magdalena Cauca: los complejos cenagosos de Zapatosa y Ayapel, ambos sitios Ramsar y áreas protegidas nacionales, y la cuenca del río La Vieja. A diferencia de la modelación física y biótica, el campo de lo social aún no cuenta con una herramienta desarrollada al nivel de SWOT o EcoPath, por ejemplo, pero sí hay experiencias, sobre todo en la dimensión económica de lo social, del uso de metodologías como la dinámica de sistemas y la modelación basada en agentes para el desarrollo de modelaciones socioecológicas. Se seleccionó la metodología de dinámica de sistemas, ya que permite el análisis de sistemas complejos en donde todos los elementos en un sistema interactúan a partir de relaciones causales, en las que la estructura del sistema determina su comportamiento dinámico. La estructura del sistema se modela con flujos y bucles de realimentación conectados a variables que definen el estado del sistema. Esta técnica se usa generalmente para describir los sistemas del mundo real con una visión macroscópica, de arriba a abajo, por medio de relaciones no lineales entre entidades consideradas homogéneas y representadas de forma agregada. Se inició con la caracterización de variables sociales, económicas y culturales para dar cuenta del estado de la dimensión social de cada ecosistema, en donde se consideraron aspectos demográficos, aspectos de las actividades económicas principales y de manifestaciones culturales características de cada área. Luego, aplicando el enfoque de análisis de sistemas socioecológicos,
se definieron los tres subsistemas que interactúan recíprocamente a través de sus componentes. Estos son el subsistema de servicios ecosistémicos, el de activos de la población y el subsistema de gobernanza y gobernabilidad. El análisis bajo este enfoque de la información producto de la caracterización resultó en la elaboración de diagramas conceptuales donde es posible identificar componentes de cada subsistema e interacciones que dan cuenta del estado del sistema. Con base en esta información analizada, se inició la formulación de los diagramas causales con polaridad, propios de la metodología de dinámica de sistemas. Estos diagramas identifican relaciones de aumento o disminución entre variables que afectan o que son afectadas dentro del sistema. A partir de estos diagramas se da inicio a la fase de formalización del modelo o simulación matemática, la cual actualmente se encuentra en desarrollo. Finalmente, el objetivo de aplicación del modelo, aquella meta que logramos alcanzar, está entre que sea una herramienta para permitir el análisis bajo escenarios o el análisis de medidas de gestión ambientales como el DLMI y Ramsar.